¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Bien, el tema que corresponde a esta semana es el romanticismo en el Perú. Nuestro propósito para esta sesión será emitir un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información sobre el romanticismo peruano, contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto. Muy bien, vamos a empezar entonces. Empezaremos definiendo qué es el romanticismo. El romanticismo es una escuela literaria y artística que predominó en la cultura europea durante la primera mitad del siglo XIX. Su cuna fue Alemania e Inglaterra, y luego de alcanzar su esplendor en Francia y su declinación en España, se extendió hacia América. Al Perú llegó el romanticismo con un retraso de aproximadamente medio siglo. En ese proceso llegó bastante maltrecho, sin el carácter revolucionario, creativo y original como lo fue en el europeo. El romanticismo en el Perú. Vamos a hablar sobre el contexto histórico y cultural. El romanticismo peruano se inicia entre 1847 y 1851. Según Ricardo Palma, comienza en 1848 y culmina con el desastre de la Guerra del Pacífico en el año 1879. En este caso, el Perú inicia una etapa de tranquilidad y relativa bonanza económica, gracias a la comercialización del guano y el salitre. Ramón Castilla llega al poder en el año 1845, y esto para nuestro país significó prosperidad, orden, paz y garantías. El surgir del romanticismo en el Perú coincide, en cierta forma, con el triunfo de la Revolución Liberal de 1854 y la organización de nuestra vida pública. Además, se construyó la primera línea de ferrocarril de Sudamérica y nuestra nación se convirtió en una potencia marítima. Desgraciadamente, el precio del guano no se mantuvo por mucho tiempo. La mala administración del Estado originó la crisis que debilitó al Perú. En el plano cultural se fundan diversos planteles de educación. La Escuela de Medicina adquiría prestigio, impulsada por su insigne decano Cayetano Heredia. El Convictorio de San Carlos, bajo la sabia dirección de Bartolomé Herrera, reconquistaba su antiguo esplendor. Características literarias. El romanticismo tuvo diversas características. Estas son las principales. El predominio del sentimiento, la imaginación y la fantasía sobre la razón. La literatura romántica es popular, patriótica e individualista. Los autores, sobre todo los poetas, se inspiraron en modelos tanto españoles como franceses. Sus temas eran motivos nacionales, históricos y personales. También se da el surgimiento de nuevas formas métricas y nuevas especies literarias. En este caso, estamos hablando de la tradición. Además, se cultivaron la poesía lírica, la novela, la historia, la leyenda y el teatro. Vamos a hablar ahora de sus dos máximos representantes. Carlos Augusto Salaverry Ramírez. El estilo que maneja Carlos Augusto Salaverry es sobre todo con la lírica amorosa, ¿no? Es lo mejor de su poesía.
Sus temas predominantes son la pasión amorosa, la libertad, la desolación frente al mundo, la niñez, la búsqueda de la muerte. Por eso fue llamado, acuérdate bien, el poeta de la soledad y de la muerte. Además, Salaverry fue llamado el ruiseñor del Chira y también el cantor de los sepulcros y las ruinas. Entre sus obras más destacadas tenemos, en las poéticas, Albores y destellos, Diamantes y perlas, Cartas a un ángel, en este caso va a destacar el poema Acuérdate de mí, que ya hemos leído, y Misterios de la tumba. Y dentro de sus obras teatrales, las dos más sobresalientes serán Arturo, que es su primer estreno, y Atahualpa o la conquista del Perú. Acuérdate de mí es la obra más importante que nos ha legado Salaverry, publicado en el poemario Cartas a un ángel. Se trata de una elegía compuesta en 8 estancias de marcada inspiración beckeriana. Desarrolla el tema de la lamentación por la soledad y el abandono que ha propiciado la amada ausente para siempre. Destaca el lenguaje armonioso y sujeto a la tradición poética que expresa un sentimiento que no se desborda ni cae en la elocución recargada, melodramática, ni empaña la belleza del recuerdo, sino que por el contrario manifiesta el elegante pesimismo de su actitud. Otro de los representantes viene a ser Ricardo Palma Soriano, conocido como el bibliotecario mendigo o el patriarca de las letras peruanas. Él nació en Lima en el seno de una familia criolla el 7 de febrero de 1833. Fue hijo de un comerciante de escasos recursos y huérfano de madre desde muy pequeño. Como todo limeño de clase media baja, su educación fue bastante convencional, hasta llegada la juventud, mientras que la nación vivía su etapa de consolidación, entre comillas, con una ficticia bonanza económica producida por la explotación del guano. Paralelamente a su iniciación temprana en la literatura, también tuvo una participación temprana en la vida política del país. Conspira contra Castilla y es deportado en 1860. Tomó parte en el combate de 2 de mayo de 1866 bajo las órdenes de José Gálvez Egusquiza. Además, fue secretario de José Balta. Participó en la defensa de Lima durante la guerra con Chile y tomó parte en la batalla de Miraflores, situación en la que perdió su casa y con ella su valiosa biblioteca. Durante la guerra se perdieron también los manuscritos de una novela histórica que estaba por publicar, titulada Los Marañones. En la fase de posguerra con Chile, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional en el año 1883 y asumió el cargo rechazando una tentadora oferta de ir a trabajar en un importante diario de Argentina. Se ganó el apelativo de bibliotecario mendigo a raíz de la forma en que tuvo que pedir donaciones de libros para la biblioteca que los chilenos habían desmantelado casi por completo en el conflicto del Pacífico. Tuvo como encarnizado rival a Manuel González Prada, quien inicialmente había sido su discípulo. Palma fue un autor e intelectual muy prolífico. Cultivó todos los géneros existentes en su época: lingüística, historia, teoría literaria, lírica, teatro, novela, e incluso inventó una especie narrativa conocida como tradición. Don Ricardo Palma falleció el 6 de octubre de 1919. Entre sus obras más destacadas vamos a tener en el teatro Rodil, La hermana del verdugo y La libertad. Y en la poesía vamos a tener poesías, armonías, pasionarias, verbos y gerundios. Hay que tener en cuenta que Ricardo Palma tuvo 2 etapas,
una romántica donde visita la Bohemia y se declara admirador de Heine y Hugo. Intenta sus primeras poesías, pero su espíritu socarrón gana hacia su verdadera vocación. Y luego pasa a una etapa llamada tradicionista, donde descubre, en la historia del Perú, una etapa rica en búsqueda de escenas. Se burla de los cánones rígidos y la hipocresía limeña. Es entonces que Palma creó la tradición, la especie narrativa donde se mezclan la historia, el cuento, la leyenda, la sátira y se muestra siempre un tono burlón. Consta de 455 tradiciones, clasificados en 4 grandes grupos. Esto lo hizo su nieta: Perú incaico, virreinal, independiente y constitucional. Una de sus tradiciones más reconocidas, más conocidas, debe ser Al Rincón Quita Calzón, ¿no? Esta historia nos dice lo siguiente. El liberal obispo de Arequipa, Chávez de la Rosa, a quien debe esa ciudad, entre otros beneficios, la fundación de la Casa de Expósitos, tomó gran empeño en el progreso del seminario, dándole un vasto y bien meditado plan de estudios que aprobó el rey, prohibiendo solo que se enseñasen derecho natural y de gentes. Rara era la semana por los años de 1796 en que su señoría ilustrísima no hiciera por lo menos una visita al colegio, cuidando de que los catedráticos cumplan con su deber, de la moralidad de los escolares y de los arreglos económicos. Una mañana encontróse con el maestro de latinidad. No se había presentado en su aula y por consiguiente los muchachos en plena holganza andaban haciendo de las suyas. El señor obispo se propuso remediar la falta, reemplazando por ese día al profesor titular. Los alumnos habían descuidado por completo aprender la lección. Nebrija y el epítome habían sido olvidados por completo. Empezó el nuevo catedrático por hacer declinar a una musa. El muchacho se equivocó en el acusativo del plural y el señor Chávez le dijo: «Al rincón quita calzón». En esos tiempos regía por doctrina aquello de que la letra con sangre entra, y todos los colegios tenían un empleado obedel, cuya tarea se reducía a aplicar 3, 6 y hasta 12 azotes sobre las posaderas del estudiante condenado a ir al rincón. Pasó a otro. En el nominativo de Kisbel-Kit ensartó un despropósito, y el maestro profirió la tremenda frase: «Al rincón quita calzón». Y ya había más de una docena rinconados, cuando le llegó su turno al más chiquitín y travieso de la clase, uno de esos tipos que llamados revengidos, porque a lo sumo representaba tener 8 años, cuando en realidad doblaba el número. «¿Kit es Horatio?», le interrogó el obispo. El niño, o conato de hombre, alzó los ojos al techo, acción que involuntariamente practicamos para recordar algo, como si las vigas del techo fueran un tónico para la memoria, y dejó pasar 5 segundos sin responder. El obispo atribuyó el silencio a ignorancia y lanzó el inapelable fallo: «Al rincón quita calzón». El chicuelo obedeció, pero rezongando entre dientes, algo que hubo de incomodar a su ilustrísima. «Ven acá, trastuelo. Ahora me vas a decir qué es lo que murmuras». «Yo nada, señor, nada». Y seguía el muchacho gimoteando y pronunciando a la vez palabras entrecortadas. Tomó a capricho el obispo saber lo que el escolar murmuraba, y tanto le hurgó que al fin le dijo el niño: «Lo que hablo entre dientes es que si su señoría ilustrísima me permitiera, yo también le haría una preguntita, y había de verse moro para contestármela de corrido». Picóle la curiosidad al buen obispo y sonriéndole ligeramente respondió: «A ver, hijo, pregunta». «Pues convenia de su señoría, y si no es atrevimiento, yo quisiera que me dijese cuántos Dominus vobiscum tiene la misa». El señor Chávez de la Rosa, sin darse cuenta de la acción, levantó los ojos. «Ah», murmuró el niño, pero no tan bajo que no lo oyese el obispo. También él mira al techo. La verdad es que a su señoría ilustrísima no se le había ocurrido hasta ese instante averiguar cuántos Dominus vobiscum tiene la misa. El final lo veremos en el desarrollo de la clase. Nos vemos.